Continuamos con Saber y Sabor. Bueno, en este bloque continuo con la compañía de Paso, Pueyrredón y Belgrano. Bueno, a Belgrano quiero preguntarle, uno de los principios de la primera junta fue el principio representativo y federal. Y nosotros sostenemos de la provincia de que este es un país unitario, aún siendo gobernado por gente de las provincias. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo opino lo mismo, que sigue siendo unitario por un poder centralizado en Buenos Aires y que lo era antes de inclusive de la primera junta, que bueno, que fue un poco lo que se buscó en la parte la independencia económica, era el gran monopolio de que existía de parte de los españoles y que tenían una exclusividad de comercio con un centralismo en Buenos Aires como puerto. Con la primera junta se trata de, si bien era un gobierno central con una representatividad de las provincias, pero no hubo realmente una participación de lo que es un verdadero federalismo, ¿no es cierto? Una participación exactamente igual de lo que puede hacer Buenos Aires, más allá de lo que puede hacer el puerto, porque es puerto, ¿no es cierto? Que tenía su importancia, naturalmente. Tiene su importancia comercial, pero eso no tiene por qué estar con un rigor de manejo sobre las provincias. Las provincias tienen que ser totalmente independientes y manejarse en forma independiente. Ahora, vos sabés, Paso, yo quiero reflexionar sobre lo siguiente. Se propuso un país federal. Se podría haber hecho lo contrario y proponer un país unitario tal como lo tenemos funcionando actualmente. Fue propuesto en el año 19 con la... Bueno, pero ¿por qué siguió proponiéndose un país federal y actuando como unitario? Es una hermosísima pregunta esa. Yo creo que esa pregunta nace más de la necesidad de revertir la realidad que de las miles de respuestas que podemos tener para cada una de esas cosas. Yo creo que ocurrió de todo en el trayecto no ya desde la Revolución de Mayo, sino mucho antes, con las invasiones inglesas, la reconquista y defensa de Buenos Aires. Cuando Buenos Aires tomó conocimiento de que no iba a recibir el auxilio de la península frente a un enemigo armado. Cuando Buenos Aires tomó conocimiento que podía ejercer actos de comercio con otros países del mundo. Cuando Buenos Aires tomó conocimiento que podía gobernarse a sí misma y no precisaba de España. Cuando se dio cuenta que el virrey que le habían mandado, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, lo había designado una junta que nada tenía que ver con el rey. Cuando se dio cuenta que el rey había abdicado de sus derechos soberanos sobre las nuevas tierras, sobre América, ya que América no pertenecía a España, sino a la corona española, es decir, era lo que tenía el rey en su bolsillo. Era su propiedad personal y él había abdicado a ella y había aparecido un invasor, que era Napoleón y sus huestes. Cuando todo eso se dieron cuenta nuestros patriotas, nuestros patricios, tengamos en cuenta que Martín Miguel de Güemes ya también estaba peleando por la patria en las invasiones inglesas. Digo, cuando en Buenos Aires se dieron cuenta de todo esto, dijeron, bueno, nosotros no tenemos por qué soportar que una junta de España designe a un virrey. Si nosotros valemos tanto cuanto aquí, nosotros somos españoles, no peninsulares, pero somos españoles americanos. Y estamos en condiciones, y lo hemos probado ya, de gobernarnos, de gestionarnos. Cuando ocurre la Revolución de Mayo, exactamente el 22 de mayo, el 25 en realidad es la instalación del primer gobierno patrio, la Revolución de Mayo, cuando estalla el 22 con el Cabildo abierto, no había representación de otras provincias. Y fue entonces que Juan José Paso plantea, ante los argumentos de Villota, que defenestraban los criterios de Castelli y de los patriotas porteños y de Buenos Aires, Juan José Paso dijo que Buenos Aires, como hermana mayor de las provincias, debía tomar la decisión en ausencia de las demás provincias, de las demás hermanas. Es la teoría de la negotium gestorum, por la cual el hermano mayor asume los compromisos de toda la familia en ausencia de sus hermanos, ad referendum, de lo que estos vinieran a decidir a posteriori. De tal manera que cuando Paso hace ese planteo,
estaba implícito en ese planteo, en esa doctrina, la participación posterior de las provincias. Tenían que ser convocadas. Lo que ocurre después son diversos intereses que nada tienen que ver con lo económico, sí tienen que ver con lo político, porque Buenos Aires era el puerto. Todo lo que entraba del país era por Buenos Aires, no había otro método. Por eso los ingleses intentaron invadir, no porque hubiera plata ni oro, sino porque era un puerto por donde entraban y salían el comercio de toda la región. Y entonces vemos que se suceden una serie de gobiernos. Saavedra se tiene que ir a Chile, asume Mateu, está más o menos un mes, convocan a la Junta Grande, fracasa la Junta Grande, convocan un triunvirato, fracasa el triunvirato, se reelige otro triunvirato, con las tropas en la calle, San Martín en la calle con el regimiento de granaderos ya, y estaba digamos, Zapiola y Alvear. Digo, había un movimiento en aquella época que dice, señores, acá tenemos que poner un poco de orden. Eligen al segundo triunvirato, sale electo Paso como presidente del segundo triunvirato. A los pocos meses San Martín es ascendido al grado de coronel, que fue el único grado que él aceptó como ascenso, y luego también fracasa el triunvirato. Viene el directorio y ya nos empezamos a encaminar a algo que era imprescindible para Belgrano, para Pueyrredón, para San Martín, para Tomás Guido, para Martín Rodríguez, para Castelli, para Pasos. Era inevitable convocar a las provincias todas para declarar la independencia. Y fue por eso que no se hizo en Buenos Aires, porque había una ciencia de que no se podía convocar a las provincias a Buenos Aires porque había una gran desconfianza. Y fueron todos a San Miguel de Tucumán. Esa desconfianza